Hola, ¿qué tal? Bueno, esta, mm, esta grabación tiene que ver con la clase número 13, que está destinada a hablar acerca de la ilustración en general, un poquito de lo que sucedió en cada ámbito europeo, pero más precisamente sobre la ilustración alemana, que es lo que nos interesa, para poder llegar a través de la ilustración, que son los cimientos básicamente para llegar a lo que es el idealismo alemán y poder ver finalmente, que es el grueso de lo que nos importa ver en este momento, eh, poder ver, digo, a autores como Kant, Fichte y Hegel, para después, una vez terminado Hegel, poder pasar, eh, bueno, por supuesto, a Marx y a todo lo que vino después, ¿sí? Eh, pero bueno, ese es el paso siguiente. Este paso es ver lo que denominamos la ilustración. Y con la denominación de ilustración se, se cataloga un movimiento que es esto, más que una... Es una corriente de pensamiento y es una suerte de varios sistemas filosóficos que se encolumnan detrás de una idea en particular, que es la idea, por supuesto, de la exaltación de la razón y de esto que nosotros utilizamos muy asiduamente y con normalidad, que es asimilar el término luz, ¿sí? Como sinónimo de aquello que a nosotros nos brinda conocimientos o saberes, o que es, digamos, algo positivo en cuanto a que la luz por sí misma es positiva en relación a la oscuridad, que es negativa, ¿no? Eso es una idea muy simplista, pero que está presente, lamentablemente está presente. Entonces se puede usar como eh, digamos, para graficarlo de alguna manera al tema. Y sí, lo que está detrás del término ilustración está el término iluminismo, digamos. Los dos provienen, la misma raíz de la palabra proviene de la palabra luz. Y bueno, esa es la idea. La ilustración es un movimiento. ¿Por qué digo movimiento y que es un poco mayor que una corriente? Porque incluye corrientes de pensamientos similares, hermanadas, pero también las supera en el sentido de que el movimiento es muy amplio y además conlleva un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad que tiene algo de reacción. Y la reacción está dada eh, justamente por lo que la modernidad viene a superar. La modernidad se abre camino en el centro de Europa y viene a reaccionar frente a algo, frente a lo que se denomina el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Bueno, el antiguo régimen era lo que imperaba en la edad medieval, que era, bueno, por ejemplo, en índoles tanto social como política, por ejemplo, era un orden vasallático, ¿sí? Con una relación bastante particular de un régimen gubernamental a través de señores feudales, algunos más pequeños, otros más grandes, en relación a su territorio y en relación a su poder, me refiero. Y este régimen vasallático donde, digamos, el vasallo le debía ciertas obligaciones y ciertos trabajos que tenía que rendirle al señor, y el señor a su vez se comprometía a protegerlo y a brindarle un cierto amparo, pero también la relación no dejaba de ser vasallática en el sentido de que el vasallo le debía rendir cuentas al señor feudal, por ejemplo, si había un conflicto bélico, etcétera. Bueno, el vasallo tenía que estar a disposición. Eh, Eso es lo que representaba el antiguo régimen, el cristianocentrismo, el poder desmesurado en algunos casos de la iglesia o de algunos obispos. Eh, es el antiguo régimen. ¿A qué viene a contestarle la modernidad a los pensadores modernos? Le vienen a contestar a ese régimen. Por eso, para apartarlo, para disgregarlo
Y para mantener una postura totalmente diferente, entonces lo denominan antiguo régimen, porque todo lo que venga después de eso es el nuevo régimen. Entonces es una forma de distinguir, hacer una distinción, ¿sí? Eh, Dentro de los inicios de la modernidad, que nosotros, por supuesto, eh, colocamos como suele hacerse en la figura de Descartes, el racionalismo en adelante, pero bueno, es una forma de iniciar la modernidad. No, no está equivocado, por supuesto. Quien quiere iniciar la modernidad hablando de Descartes es lo que se suele hacer habitualmente. Por supuesto que hubo algunas concatenaciones inmediatamente anteriores que podríamos nombrar, pero bueno, algunas de ellas ya las hicimos en clase. Así que continuemos. Este inicio de la modernidad lo que nos va a brindar como movimiento es un cambio de mentalidad tal que va a formar un desplazamiento de ideas en toda la Europa central, en los países más importantes, que se denomina finalmente ilustración. La ilustración que persigue la luz del entendimiento, iluminar el entendimiento, ese entendimiento que peyorativamente ellos le adjudican a la Edad Media que estaba en tinieblas, digamos. Era un periodo ennegrecido, oscurecido, entre tinieblas. Ahora que ese antiguo régimen está cayendo o cayó y se alza este nuevo régimen, prima la luz del entendimiento, la luz del entendimiento que persigue ideales tales como la razón, eh, como el progreso, ¿sí? El progreso a veces entendido como progreso indefinido, es decir, un progreso que siempre es para mejor, eh, cosa muy discutible siempre. La felicidad del propio hombre, la realización del hombre, o sea, ¿cómo se realiza el hombre? ¿Cómo llega a la felicidad? Bueno, por medio de la razón, por medio del entendimiento, por medio de la iluminación. eh, Siempre esto muy, muy despegado de las nociones dogmáticas religiosas que imperaban antes. Ahora no. Ahora lo que domina es una confianza ciega en la razón, una confianza este, cimentada en algunos descubrimientos, pero también todavía no se sabe a dónde va a ir a parar, pero bueno, con los nuevos descubrimientos que hay en la época, en las nacientes ciencias modernas, impera una mecánica, eh, digamos, que está sometida a las leyes de la física y las matemáticas, y bueno, el mecanicismo se convierte en la ciencia de moda. Em, y bueno, estos ideales calan muy hondo, van a calar muy hondo en países, por ejemplo, como Inglaterra, en países como Francia, y sobre todo lo que a nosotros nos interesa ver es en Alemania. También hay, por supuesto, ilustración, movimientos de iluministas de la ilustración en España e Italia, sí, por supuesto. Vamos a empezar por lo que menos le vamos a dedicar. Bueno, por ejemplo, en Italia va a haber un movimiento que tiene que ver con la ilustración, muy relacionado con la figura de Gian Battista Vico, por ejemplo, eh, que era un pensador napolitano muy, muy importante, que va a tener algunas ideas que después van a tener raigambre en el pensamiento de Hegel. Eh, a pesar de la diferencia de tiempo y de localización de las ideas. En España, la ilustración en España tiene una característica particular. Tiene cierto rasgo de reacción, pero también se mantiene dentro de un ámbito católico. Entonces tenemos una ilustración eh, que está dentro de un ámbito católico sin que esto perjudique sus ganas de avanzar en relación a la razón, a las ciencias, al progreso. Pero bueno, dentro de un ámbito catolicista, digamos. Eh, Melchor de Jovellanos es una de las figuras más importantes de la ilustración española. Y bueno, nosotros mucho a eso no nos vamos a dedicar. Vamos a seguir hablando sobre otros ámbitos de la ilustración, como por ejemplo en Francia. En Francia la ilustración
tuvo muchísimo, muchísimo que ver, muchísima influencia con lo que después fue la Revolución Francesa. Las características de la Ilustración en Francia fueron un materialismo y un ateísmo, pero atroces, eh, eh, totalmente extremos, con un odio absoluto hacia todo lo que significaba, tenía alguna connotación con lo sacro, con la iglesia, con lo eclesiástico. Eh, y bueno, he tenido figuras ahí como Voltaire, que mucha gente lo enaltece como un gran pensador, un gran cuentista, sí, un literato como literato muy bueno. Mm, Como filósofo, la verdad que su trabajo fue más que nada denostar a otros, más que justificar algún sistema propio. Eh, y un propagandista, se dedicó a hablar pestes de, de cualquier pensador que sea religioso, cualquier teólogo, a destruir. Es un clásico filósofo destructor. Por más que a mucha gente le encante, esto lo digo desde la subjetividad, pero también lo digo desde también los acontecimientos objetivos que se pueden analizar a través de la vida y obra del propio Voltaire. Voltaire, por ejemplo, hizo un daño enorme, le hizo a la figura de Leibniz. Lo descalificó casi hasta el absurdo. Y después es una lectura de Leibniz y de su filosofía tan lisa, tan llana, tan infantil, que al retransmitir esas ideas, Leibniz quedó prácticamente caricaturizado y no le hizo ningún favor, por supuesto. Es más, si uno interpreta el Leibniz que nos quiere vender Voltaire, termina pensando que Leibniz fue un pobre señor que no se le cayó una idea. Y sabemos que es todo lo contrario. Leibniz, este, por lo pronto, lo que podemos decir de él es que es uno de los iniciadores del racionalismo en Alemania y uno de los iniciadores de la ilustración alemana, además de ser un hombre, un polímata, un polifacético, eh, un hombre con una formación, pero espléndida, y que escribió una obra tremendamente enorme, que hasta el día de hoy todavía hay cosas sin traducir a otros idiomas, y tiene alrededor de 15.000 cartas que él se escribía con los personajes de la época, que eso no está del todo publicado, y bueno, un hombre fantástico. Pero bueno, sigamos entonces, como les decía, las dos características principales de la ilustración en Francia han sido el marcado ateísmo y un extremo materialismo que los llevó a denostar todo aquello que tenga que ver con la metafísica, con la religión, con un pensamiento más espiritualista o lo que sea. Eh, bueno, en Inglaterra la ilustración estuvo imbricada completamente por los liberales, por el liberalismo. El liberalismo es un producto netamente británico, escocés, pero británico también. Eh, y bueno, el liberalismo político, el liberalismo económico, todo influyó para que los ilustrados de Inglaterra lleven a cabo y lleven adelante sus ideas y sean considerados como parte de la ilustración. Tenemos que incluir dentro de la ilustración inglesa a Adam Smith, ¿sí? Que como economista y también como filósofo hizo aportaciones muy interesantes y que son muy importantes en el contexto de nuestra actualidad, porque seguimos todavía absorbidos y en gran medida viviendo nuestra vida social, política y económica con ideas de los empiristas y de los ilustrados ingleses, ¿sí? El liberalismo de John Locke, el libre mercado y las ideas de Adam Smith siguen siendo ideas muy, muy, muy importantes hasta el día de hoy. No son cosas que han sucedido hace 2 siglos y medio, 3 siglos y que están ahí perdidas. No, no, no. Son cosas que han influenciado tremendamente nuestra vida hoy. Eh, bueno, finalmente, ahora vamos a hablar un poco de la propagación. La propagación que buscó hacer la ilustración fue a través de la educación. Se ha hecho a través de la pedagogía un verdadero proceso de ingeniería social.
En este proceso donde se, digamos, tomó la educación, los ilustrados tomaron la educación en su poder, se la sacaron a quién, a la iglesia, por supuesto, que la iglesia antes había tenido la hegemonía en la educación. Para que ustedes se den una idea, eh, por el casi finales del siglo XVIII, mediados de 1773, por ahí, este, se cierra la orden de los jesuitas, por ejemplo, en muchos países de Europa e incluso en América. Eh, y se le quita, por ejemplo, todas sus universidades y colegios. Y se los seculariza. Es un proceso de secularización muy importante, digamos. El que se da dentro de toda la ilustración, desde los inicios del racionalismo y pasando por toda la ilustración. Las ideas de la ilustración han calado muy hondo. El mundo que vivimos hoy está francamente muy, muy marcado por la ilustración. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con la ilustración alemana.